una revisión, se los pongo en el chat. Eh, Hablaría precisamente de la teoría del trabajo de Freud, el tema del dinero y sexualidad, y el tercero, que tiene que ver con una articulación sobre el tema de género en la cuestión de la economía, del dinero y del pago, pues se me ocurrió titularlo así, a partir de una pregunta, ¿no? ¿Por qué Freud quiso, pues prácticamente ahuyentar estas hadas? Voy a hablar porque, voy a mencionar por qué hablo de hadas, de Luandra Salomé, ¿sí? Tiene que ver con una correspondencia que tiene Freud con Luandra Salomé, y él menciona que, pues al parecer, estas hadas que la acompañaron desde niña, le impidieron algo, ¿no? Y parece que Freud se las quiere ahuyentar, ¿no? Así como cuando uno ahuyenta las moscas, Freud quiere ahuyentar a las hadas de Luandra Salomé, que vamos a ver que tienen toda su relación con la cuestión del pago, ¿no? Entonces, eso es a mí lo que se me hizo interesante, como este tema de, pues, la economía, la sexualidad, el género, me ha permitido retomar una interlocución que siempre ha estado, pues, tanto en la cátedra, en las investigaciones, que es esta interlocución entre el feminismo, el marxismo y el psicoanálisis, ¿no? Cuando menciono esto en varios foros, es casi como si hablara de radioactividad, ¿no? Como si estuviera agarrando componentes radioactivos nucleares, porque pues los tres son finalmente discursividades, no solamente teóricas, sino políticas, ¿no? De praxis, ¿no? Y que pues han generado todo pues una radicalidad, un cambio en las cosas, ¿no? Y tengo que decir que luego no se llevan bien, ni el marxismo ni el psicoanálisis se lleva bien, ni el feminismo con el psicoanálisis luego se lleva bien, ¿no? Pero hay una serie de articulaciones y unos encuentros, unas posibilidades de, en cierta manera, tener una interlocución que sí son muy fructíferos, ¿no? Y que me gustaría en un momento dado señalarlos en el desarrollo que les traigo, ¿no? Porque pues esta interlocución, como les mencionaba, ha sido trazada por encuentros, desencuentros y a veces malentendidos, ¿no? Hay ciertas formulaciones que uno puede encontrar en Sigmund Freud y en Jacques Lacan, que en cierta manera han sido retomadas como instrumentos para pensar, pues, el sexo, el género, también la economía, ¿no? Pero estos posibles interlocuciones a veces han sido interrumpidas o silenciadas, incluso muchas veces por los mismos psicoanalistas, ¿no? Es ahí a veces como un tema tabú abordar estos temas, tanto de la economía o del género, ¿no? Entonces, como les mencionaba, hace unos años, pues trabajamos este tema. En aquella vez mis elaboraciones se fueron más del lado de la teoría marxista de la plusvalía, de la teoría del trabajo de Freud y la cuestión del goce en Lacan, ¿no? La cuestión del género no había sido elucidada en la función simbólica que tiene el dinero en psicoanálisis, y yo creo que esta es la ocasión para retomarlo y hacer una articulación, ¿no? Entonces, bueno, voy a recapitular unas cuestiones, estos dos primeros temas de la teoría del trabajo de Freud y el dinero y sexualidad, y después me pasaría a esta articulación con el tema de género, ¿no? En cuanto a la teoría del trabajo en Freud, ¿no? Creo que la cuestión del dinero, del pago en psicoanálisis, la encontramos desde los orígenes, desde los inicios del psicoanálisis, sobre todo en esta obra pues muy importante de Sigmund Freud, con el que prácticamente abre el siglo XX, que es la interpretación de los sueños, ¿no? Ahí ustedes pueden encontrar un epígrafe, sí, que Freud lo toma del libro 7 de la Neida de Virgilio, y que está en latín, que dice Flectere sine susperos aqueronta moveo, que pues en cierta manera es una invitación a pues mover esta tierra, estos elementos infernales, ¿no? Entonces, creo que es un epígrafe interesante porque tiene que ver con la historia de que una vez cuando uno muere, ¿sí? Cuando está el cuerpo muerto, pues en cierta manera las almas deben de cruzar el límite del río Queronte, ¿no? Para acceder a una nueva morada, sería el Hades, ¿no? Y para ello había que pagar, pues con una moneda, era un óbolo, a el guardián que custodiaba exactamente, pues, esa transición, que era Caronte, ¿no? Que, pues, Caronte era el encargado de conducir, pues, la barca donde iban las almas por ese río, ¿no? Entonces, en cierta manera, el óbolo servía para que el alma pudiera encontrar
su descanso, ¿no? Por eso a veces esta práctica de ponerle a los muertos unas monedas en los ojos, ¿no? Y bueno, a mí me llamó la atención de por qué Freud pone esta cita de la Neida, pues como epígrafe en su texto de la interpretación de los sueños, ¿no? En cierta manera creo que es para decirnos que, en cierta manera, en los sueños vamos a acceder, o como lo dice él, a esta vía regia hacia lo inconsciente, ¿no? Y que tanto el método psicoanalítico de la interpretación de los sueños es una puerta de entrada, pues, a este mundo, digamos, de los infiernos, a esta parte infernal y que pues ese acceso no es sin un pago, no se entra simplemente eh, pasando un umbral, sino que implicaría un pago, ¿no? Ahora vamos a ver, o vamos a tener que problematizar de qué pago se trata, ¿no? Si es un pago meramente en términos pues económicos monetarios o implica otra cosa, ¿no? Em, y esto es interesante porque cuando uno revisa este texto de la interpretación de los sueños, uno encuentra que hay varios referentes a lo que podemos llamar una teoría del trabajo en Freud. Y esto llama la atención porque Sigmund Freud no se suele destacar como uno de los teóricos del trabajo, como lo fue, por ejemplo, Engels o Marx, ¿no? Pero hay en su lenguaje muchos elementos que nos hacen ver que sí hay una teoría del trabajo en Sigmund Freud, ¿no? Y es algo que han empezado a identificar varios investigadores, eh, digamos, marxistas, posmarxistas o de la izquierda lacaniana, así se les conoce también que encuentran en Freud una elaboración pues muy interesante de el trabajo, pero sobre todo también de lo que sería la dinámica del capitalismo. Y voy a explicar por qué, ¿no? Em, Creo que la obra de Freud deja en claro que su teoría del inconsciente y su concepto de pulsión no solo dependen de una noción energética de un trabajo, ¿no? Sino que contienen un importante giro en su concepción, ¿no? Este giro está estrechamente relacionado con el vínculo entre el trabajo y compulsión, que es algo que Karl Marx expuso al mencionar lo que en cierta manera subyace en la invención capitalista de este trabajo abstracto, ¿no? Entonces, desde la interpretación de los sueños, Freud aplica una noción, y se las voy a poner ahí en el chat para que la tengan, que es la palabra alemana Arbeit, que significa trabajo. Y es una palabra que vamos a encontrar en varios términos que Freud utiliza a lo largo de sus desarrollos teóricos, ¿no? Pero Freud aplica la noción de Arbeit, trabajo, a los procesos psíquicos, ¿no? Por ejemplo, él habla del Traumarbeit, que es el trabajo de sueño, el trabajo del sueño. Eh, en sus obras posteriores vamos a encontrar cuando habla, por ejemplo, del trabajo del chiste, ¿sí? Más adelante, por ejemplo, cuando habla del trabajo del duelo, ¿no? También cuando nos habla del trabajo de la represión. Y creo que la parte crucial, y que tiene que ver mucho con la práctica analítica, es cómo describe Freud eh, el análisis o el psicoanálisis. La palabra que utiliza, se las pongo también en el chat, vean que trae la palabra alemana Arbeit, Tuscharbeit, que significa un trabajo elaborativo, ¿no? Alguien que ha en cierta manera investigado y desarrollado varios textos en torno a la teoría del trabajo es un filósofo contemporáneo que se llama Samo Tomčik. Les dejo ahorita la referencia y el nombre porque está un poco complicado su apellido. Él tiene un texto que está publicado en español por Editorial Paraíso que se llama El trabajo del goce. Samo Tomchin es un poco como estos autores que vienen de la escuela eslovena del psicoanálisis, como Gige, Joan Kopjek, Marian Dollar, que articulan tanto la teoría marxista como las elaboraciones lacanianas, sobre todo en cuanto al tema del goce, ¿no? El plus de jouir, como lo llamaba Lacan, ¿no? Entonces, Samo Tomchik en este texto que les menciono, señala que el trabajo de análisis es el negativo de la resistencia estructural y subjetiva, ¿no? Ahí es donde la resistencia no quiere que las cosas se muevan, se mantengan reprimidas. El trabajo de análisis es para nada, vamos a moverlas,
vamos a hacer una irrupción, ¿no? Entonces, nos dice Samu Tomchi que es una praxis que evoluciona en torno a la escisión del trabajo inconsciente entre la resistencia y el devenir. Entonces recordemos que el psicoanálisis tiene pues una teoría del trabajo, de la labor del inconsciente, que sobre todo la podemos encontrar desarrollada en el capítulo 6 de la interpretación de los sueños, que lleva como título El trabajo del sueño, ¿sí? Ahí encontramos cómo el cumplimiento del deseo en el sueño resulta de una manipulación del material psíquico, que son los residuos del día, a través de los trabajos que nos llama Freud de la condensación y el desplazamiento, ¿no? Entonces, al avanzar en sus indagaciones del funcionamiento del aparato psíquico, Freud utilizó metáforas económicas para transmitir esta forma que tenía de trabajar o de operar precisamente el aparato psíquico, ¿no? Empleó, por ejemplo, la relación entre capital y labor como una de las mejores metáforas para el modo inconsciente de producción que podemos encontrar esta cita, y es una cita que pocos conocen, porque casi no mucha gente lee toda la interpretación de los sueños, es enorme la obra, ¿no? Eh, es una cita que viene ya casi al final de la obra de Freud, pero cuando uno la revisa, parece que uno que está leyendo ciertas elaboraciones de Marx, ¿no? Se las voy a leer, exactamente esta cita que viene en la interpretación de los sueños, lo sería la segunda parte en la editorial Amor Hurto. Dice Freud, es muy posible que un pensamiento onírico desempeñe para el sueño el papel de empresario. Pero el empresario que, como suele decirse, tiene la idea y el empuje para ponerla en práctica, nada puede hacer sin capital. Necesita de un capitalista que coste el gasto y este capitalista que aporta el gasto psíquico para el sueño es en todos los casos e inevitablemente cualquiera que sea el pensamiento diurno, un deseo que procede del inconsciente. Es una cita que tiene muchos elementos, una cita potente, por lo que está en cierta manera señalando Freud, de cómo funciona exactamente la producción de los sueños, ¿no? En cierta manera, el inconsciente se descubre en la interpretación de los sueños es como un inconsciente capitalista, está entrelazado entre la satisfacción inconsciente con la estructura y la lógica de un modo de producción capitalista, ¿no? Entonces, pues aquí hay un punto, digamos, de encuentro o común que tiene el marxismo y el freudismo, ¿no? Tanto para el marxismo como para el freudismo, el trabajo, la labor, es una categoría central desde la cual, pues, todas estas complejidades de la economía social y libidinal las podemos examinar desde una mirada, pues, crítica, ¿no? Este sería como un punto, digamos, en común entre el marxismo y el psicoanálisis, ¿no? Paso a la segunda coordenada, que es el tema del dinero y la sexualidad, para irnos aproximando a el tema exactamente del pago en psicoanálisis, ¿no? Em, Freud fue quien nos advirtió que hay una asociación del dinero con la sexualidad, ¿sí? Y esto lo pueden encontrar de una manera muy clara en este texto que tiene Freud, que se titula Sobre la iniciación del tratamiento, ¿no? Ahí ustedes pueden encontrar, como nos dice, que en el dinero coparticipan poderosos factores sexuales, ¿no? Y esto es lo que tiene Freud, pues así parece que donde ve Freud un objeto de investigación, ve la sexualidad. Sexualiza muchas cosas, ¿no? Y una de ellas va a ser exactamente la cuestión del dinero, ¿no? Ahí dice Freud, donde encontramos la duplicidad, la mojigatería e hipocresía, ¿no? Y por lo tanto, para Freud era necesario hablar en cuestiones de dinero con la misma natural sinceridad como cuando se habla en asuntos de la vida sexual. Para Freud esa era como una regla que se tenía que seguir precisamente en los inicios del tratamiento. No andar con tapujos, no andar con rodeos, ser claro en la cuestión del dinero, ¿no? Y en otra obra que se llama Carácter y erotismo anal, Freud descubre la relación del dinero con el excremento, ¿no? Sobre todo cuando se puede analizar toda esta figura del diablo, ¿no?
Y bueno, ya de una manera más contemporánea, estos temas del dinero y la sexualidad fueron también revisados por un psicoanalista lacaniano contemporáneo que se llama Eric Laurent en un texto que se llama El reverso de la biopolítica. Y pues él señala que esta idea, digamos, de localizar en el dinero en el objeto anal, pues encuentra una elucidación del sistema, digamos, económico o del dinero, ¿no? Es decir, su acumulación, su evacuación, su retención y sobre todo su dilapidación, ¿no? Entonces, pues Freud nos señala que en el manejo que el paciente tiene del dinero, finalmente están participando factores sexuales. ¿Sí? Eso quiere decir que en el manejo del dinero hay una cierta satisfacción sexual en juego que no podemos perder de vista, ¿no? Y bueno, esto ya nos va dando la pauta en pensar que el dinero que un paciente destina o puede no destinar a una sesión no va a tener un valor meramente económico de mercado, al menos para los psicoanalistas, sino que tiene otro valor, que es un valor simbólico, ¿no? Y va a tener un valor inconsciente, ¿no? Entonces, ante la pregunta, bueno, porque me lo han preguntado, ¿cuál es el salario de un psicoanalista? ¿No? El analista no obtiene un salario, ¿sí? El pago en análisis no se va a regir desde esta relación costo-pago-beneficio, ¿no? O por esta gravitación del precio del mercado o la tabla que ustedes pueden encontrar en internet de salarios mínimos generales y profesionales en áreas geográficas de México, ¿no? Ah, pues un analista porque está en Ciudad de México tiene que cobrar más que un analista que está, por ejemplo, en el sur, en Chiapas, ¿no? Eh, Hay algo precisamente del análisis que subvierte la lógica común de nuestros intercambios económicos, de aquello que Marx llamaba como este carácter fetichista del dinero, y que se sustrae de esta serie de bienes de consumo, ¿no? Que no genera ganancias, y menos esto que ha identificado en nuestra economía contemporánea Gilles Lipovetsky, que es un autor que analiza mucho las sociedades contemporáneas, como la obtención de una ligereza. Consumo cosas para obtener de ellas esta sensación de aligerarme la vida, ¿no? Desde celulares cada vez más delgados, ropa, productos para adelgazar, etcétera, ¿no? No está dentro del, digamos, el espacio analítico esta ganancia de ligereza. Quizás hay una manera de deshacerse de cosas que le pueden dar una ligereza al sujeto, pero no va en el sentido, digamos, de una mercancía, ¿no? Sino por, como lo dice Freud, por un trabajo que es el psicoanálisis, ¿no? Ahí donde, en cierta manera, el capitalismo de consumo, pues nos lleva a una cultura muy hedonista, que está impregnada por el entretenimiento y la diversión, ¿no? Bueno, están estos dos temas, que solamente es una recapitulación de cosas que ya había en cierta manera investigado y trabajado en su momento, ¿no? Y haya añadido unas cosas que había encontrado, ¿no? Ahora con esta tercera coordenada, voy a hacer casi una labor microscópica de una correspondencia que ustedes la pueden encontrar en la correspondencia que tiene Lu Andrea Salomé con Freud, ¿no? Porque creo que ahí, en lo que se comunica tanto Freud y Lu Andrea Salomé, hay una cuestión de género y economía muy interesante, ¿no? Entonces voy a comentar una carta que Freud le dirige a Lu Andrea Salomé el 5 de agosto de 1923, ¿no? Esta es una carta que escribe Freud cuando está, digamos, en unas vacaciones en Italia, en un hotel que se encuentra en la ciudad de Lavarón, ¿no? Es un hotel al que Freud le gustaba ir para descansar, ¿no? Y la escribe después de haber recibido noticias de Lou Andrés Salomé a través de su hija Ana Freud, ¿no? En esta carta nosotros podemos encontrar cómo hay un reproche de Freud a una actitud que él llama de sacrificio que estaba tomando Luandra Salomé en la forma en que ella se entregaba al psicoanálisis o llevaba su práctica analítica, ¿no? Y que Freud califica casi como un suicidio, ¿sí? Les voy a leer la carta, al menos estos fragmentos que me interesa analizar. Dice Freud.
me entero con favor de buena fuente que usted da ahora hasta 10 horas diarias de análisis, lo que, por supuesto, considero como un intento mal disimulado de suicidio. Y me sorprende mucho, ya que yo sepa, usted tiene tan poco sentimiento neurótico de culpabilidad. De modo que la conjuro a que le ponga usted fin y suba más bien los honorarios de sus pacientes